¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda su amigo Gustavo Rodríguez y me da mucho gusto darles la bienvenida desde el centro de la Ciudad de México en esta nueva emisión donde estaremos charlando con un personaje clave para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de México. Nuestro invitado es el arquitecto José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur. Él es originario de la ciudad de Mérida. Cuenta con una larga trayectoria dentro de la iniciativa privada. Es empresario del ramo inmobiliario y desde hace 30 años ha participado activamente en distintas organizaciones empresariales. Su sólida formación empresarial y conocimiento de las organizaciones son, sin duda, elementos invaluables que representan un plus para su desempeño hoy como dirigente de la Concanaco Servitur, la institución, por cierto, más grande e importante y mejor vertebrada de nuestro país. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos. Muy buenas tardes. No, gracias a ti porque nos visitas. Es muy generoso con tus comentarios. Lo que hacemos al estar al frente de una organización como esta es únicamente coordinar el talento de los consejeros. Arquitecto, yo acostumbro iniciar este programa, aparte de la semblanza y esta presentación, preguntándole a nuestro invitado, y permítame que no sea la excepción, ¿quién es, en su opinión, José Manuel López Campos? Bueno, yo te definiría que soy una persona que desde muy joven he incursionado en el trabajo como empresario. Nunca estuve empleado en algún negocio. Siempre tuve ese espíritu desde la carrera, desde la escuela. Y pues estoy convencido de que nuestro país necesita eso. Necesita de emprendedores que a su vez conviertan su empuje en empresas que generen riqueza, que a su vez generen empleos y que esto se traduzca en un bienestar generalizado para la población. Nos falta mucho para que eso se pueda dar y es nuestro granito de arena participar en esta organización tan grande que es Concanaco, en la medida en la que podamos apoyar a estos emprendedores, a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios y también a los grandes empresarios que forman parte de nuestro grupo, tanto por la vertebración que ya mencionaste, como por el número y la obligatoriedad. Concanaco, a diferencia de otras organizaciones empresariales, es una cámara que existe por ley. La ley de cámaras y sus confederaciones obliga al gobierno, a los tres niveles de gobierno, a ser órgano de consulta. Y eso esperamos que no solamente no se pierda, sino que se fortalezca, que se robustezca y que podamos coparticipar en las grandes decisiones que pueden hacer a México más próspero, más equitativo, más justo y con igualdad de oportunidades para todos. Arquitecto, permítame continuar. Concanaco en los últimos meses, y usted como presidente de esta confederación, lo hemos visto muy activo en la Cámara de Diputados, en reuniones con integrantes del gabinete, con sus propias organizaciones agremiadas, las Canacos, pero más que el tema del aparador, lo hemos visto muy activo haciendo propuestas. Haciendo planteamientos para mejorar el desempeño, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que representan prácticamente el 97% del universo total de las empresas en nuestro país. Y déjenme empezar por ahí, porque ustedes durante las campañas presidenciales recientes estuvieron lanzando a todos los candidatos entonces más de 2.500 propuestas y planteamientos de mejoras en todos los sentidos. De esas 2.500, alrededor de 100, si no tengo el dato, fueron incorporadas en un documento rector que ahora la Confederación está trabajando con la actual administración para impulsar el desarrollo económico, social y político de nuestro país. ¿Por qué no empezamos a hablar de cuáles son estas propuestas? Bueno, no hay otra forma en la que pueda participar una agrupación, una organización empresarial, más que siendo propositivo. No hay otra forma de poder coadyuvar al desarrollo de México sin que vengan las propuestas que se recogen de toda la República. Y esa es la gran riqueza de Concanaco. O sea, es un mosaico que cubre desde la parte más lejana del sur de la frontera de México hasta la frontera norte. Tenemos 900 representaciones. Hay 900 ciudades en el país que tienen oficinas de Concanaco. Son 256 cámaras,
650 delegaciones y son cerca de 725,000 afiliados. Pero la ley mandata que representamos a las 4,5 millones de unidades económicas que están en el sector terciario, que es comercio, servicios y turismo. O sea, por ley representamos a todos. Afiliados o no afiliados, representamos a todos. Y de todos recibimos propuestas y de todos esperan una respuesta. Durante las campañas nosotros le presentamos a los 5 candidatos una propuesta que se llamaba los 5 ejes para un México más próspero. Cada eje tenía varias propuestas y, pues, y pensamos que eso es lo que México necesitaba en ese momento. Cuando después del 1 de julio ya teníamos como presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, hicimos con el equipo con el que se trabajaron la recolección de estas propuestas, que son propuestas que vinieron de toda la República, de todas las cámaras y de los 3 sectores que representamos. Cuando ya tuvimos a un presidente electo, lo que se hizo es contrastar nuestras 5 ejes con las propuestas o el plan de nación, el proyecto de gobierno que tenía López Obrador, y contrastando estas, viendo las coincidencias y las diferencias, elaboramos un nuevo documento que se le entregó 8 días después de que él fue electo. El 9 de julio estuvo aquí en estas oficinas donde hoy estás. Fuimos de las primeras organizaciones empresariales con las que se reunió, cosa que no solamente nos da mucho gusto, sino que nos compromete a que no cejemos en esa vinculación con el Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que la única manera de construir el México al que aspiramos es hacerlo juntos, sociedad y gobierno. Creo que la palabra más representativa de lo que la sociedad espera y de lo que estamos convencidos que se necesita es gobernanza. Que juntos, sociedad y gobierno, autoridades y sociedad civil, puedan llevar a cabo los grandes proyectos. Los retos son enormes. Los planteamientos del presidente López Obrador son ambiciosos. Los proyectos a los que ya ha esbozado desde la campaña y que ha sido congruente en el llevarlos a cabo desde el primer día de su elección o de su gobierno, porque desde que ya fue nombrado presidente electo ha hecho planteamientos que se han estado concretando a partir del 1 de diciembre y con total congruencia a lo que dijo. No creo que nadie se pueda llamar sorprendido de los cambios que estamos viendo porque los anunció. En este cotejo de propuestas y de planteamientos que hacen ustedes aquí en la Concanaco, presidente, ¿hay más divergencias o hay más coincidencias? Hay mucho más coincidencias que divergencias. Desde luego que hay algunos diferendos en algunas posiciones y en algunos modos de hacer las cosas. En los que estamos completamente de acuerdo. Los cómo. En los cómo es donde tenemos algunas diferencias, pero también lo hemos dicho. O sea, no creemos que le ayude mucho a un presidente de la República que le digan que sí a todo o que no le digan por qué no. Desde luego que cuando sea por qué sí, hay que comprometerse y hay que llevar las cosas a fondo. Nosotros estamos trabajando muy activamente en algunos de los programas del presidente López Obrador, como el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Estamos trabajando también muy activamente en los proyectos de la frontera norte. Estuve en tu tierra hace 3 semanas, acompañé al presidente López Obrador a Reynosa, a Ciudad Juárez y a Tijuana en la presentación del programa de incentivos fiscales y de impulso para la zona de la frontera norte. Es un proyecto en el que creemos que se puede tener grandes beneficios. También pensamos que la implementación está siendo un poco lenta y complicada, pero bueno, el proyecto creemos que es un buen proyecto. Me gustaría, arquitecto, si me lo permite, ir de lo general a lo particular. Como tú digas. Justo estos temas que usted menciona son parte de lo que yo traigo aquí en mi borrador, pero quisiera comenzar en estas propuestas específicas que ustedes en la Confederación están lanzando para mejorar el entorno, sobre todo económico y a favor de las empresas. Trae usted un proyecto para reformar el Código Fiscal y proponer la figura del ombudsman fiscal. Sí. Hasta el momento, bueno, sabemos que como están conformadas las instituciones, no se puede ser juez y parte, sobre todo cuando se trata de defender a los contribuyentes. ¿Cómo va este planteamiento? Bueno,
a partir de esta presidencia de Concanaco, creamos una coordinación de síndicos del contribuyente en todo el país. Nosotros tenemos en cada una de las cámaras, bueno, no en cada una de las cámaras, en las cámaras más grandes, tenemos representantes ante las oficinas del SAT locales y ante las nacionales también. Entonces, pero cada uno de ellos trabajaba de manera aislada. Hoy tenemos una coordinación en la que nos reunimos, o sea, con 2 veces al mes, en las que se han elaborado. Entonces, lo más interesante que tiene esta coordinación es que puede hacer una recolección de los problemas que tienen en toda la República y hacer planteamientos generales. Ya hay planteamientos que ha hecho esta coordinación que han sido tomados en cuenta, cosa que nos da no solamente gusto, sino que nos da ánimos para seguir trabajando en esa. Son personas que dan su tiempo generosamente, no cobran por formar parte de esta sindicatura, y son empresarios. Entonces, lo que queremos es convertir, en el Ombuds fiscal, porque aunque existe una Procuraduría de Defensa del Contribuyente, finalmente, no tenemos nada en contra de la figura, esperamos que se conserve, pero creemos que hay problemas o proyectos o programas específicos que requieren una atención con la visión del empresario. Los funcionarios que hoy estén o los que estén mañana o pasado mañana son nombrados finalmente por el Poder Ejecutivo, aunque los autorice el Senado, reciben emolumentos del erario público y finalmente no tienen la misma libertad ni les duele lo mismo que le duele al empresario. Correcto. Ni los tiempos son iguales. Entonces, por eso pensamos que de la sociedad civil debe de haber. Y pensamos también que cada vez debe haber una mayor ciudadanización de los procesos y de los programas y de los proyectos. Nosotros, en una de las cosas en las que diferimos con el actual gobierno, es que el control de todas las instituciones, por ejemplo, ahora que hay desabasto de combustible, que la solución esté en poner pipas por el gobierno federal y demás, creemos que debe haber una mayor coparticipación de la sociedad, porque el hecho de concentrar las soluciones en el Poder Ejecutivo o en cualquiera de los poderes, finalmente se puede desviar de rumbo en el tiempo. Un gobierno que debe ser, en función a lo que usted me dice, más esbelto, pero al mismo tiempo... Así se llama el documento que entregamos. Bueno, más esbelto, pero al mismo tiempo que en lugar de que sea un obstáculo, sea un facilitador para el desarrollo del país. ¿Qué le parece si hablamos de este tema regresando de nuestro primer corte? Vamos a nuestro primer corte y regresamos en un par de minutos. El presidente López Obrador ha hablado de revisar o hasta de cambiar o de derogar algunas de las reformas. Yo creo que en materia fiscal hay que hacer un gran trabajo para simplificarla. No hay ningún país que pueda crecer de manera sostenible indefinidamente. En estas condiciones. O sea, en estas condiciones. Regresamos de nuestro primer corte y como ya lo sabe usted, estamos conversando con José Manuel López Campos, quien es el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur. Arquitecto, antes de irnos a nuestro corte platicábamos de estos conceptos que sin querer coincidían, de que necesitamos un gobierno esbelto, un gobierno que sea más facilitador que obstáculo. ¿Cómo vamos en cuanto a lo que ustedes han encontrado en este sentido como empresarios? Bueno, el documento que nosotros le entregamos, del que te platicaba en el bloque anterior, con relación al contraste entre las propuestas de los 5 ejes y lo que fue el documento en el que se contrastaba el plan de gobierno con nuestras propuestas, precisamente el nombre que le pusimos al documento es para un gobierno más esbelto y más eficiente. O sea, nosotros estamos convencidos que con los grandes proyectos que ha propuesto López Obrador, se necesita tener una estructura esbelta. Y bueno, coincidentemente es uno de los planteamientos que tiene el presidente de la República. O sea, el adelgazamiento de la burocracia, el recorte del personal innecesario, de los gastos superfluos, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, lo que queremos es que a eso le sumemos una mayor participación de la ciudadana. O sea, no que con menos gente lo resuelva todo, sino que con menos gente
se apoye más en la sociedad civil, en los grupos empresariales y que coparticipemos en la construcción de ese México que estamos buscando y aspirando. En esta búsqueda de encontrar este gobierno facilitador y que sea aliado del desarrollo económico y del crecimiento de las empresas, usted menciona un tema que tiene una importante relevancia, que es la burocracia. Y la burocracia hasta este momento ha impedido pues, que algunos proyectos importantes, que por cierto ustedes como Confederación enarbolan, estén corriendo, caminando al ritmo que se necesita. Y uno de ellos lo mencionó hace unos minutos, que tiene que ver con los incentivos fiscales que se están tratando de impulsar o de poner en marcha en la frontera norte. Se aceptó, por un lado, regresar el 8% del IVA y aplicarle solo al consumidor final este otro 8%, pero la propuesta inicial era reducir el impuesto. ¿Cómo vamos en cuanto a los incentivos fiscales que se están planteando y que se pretenden impulsar en la frontera norte? Bueno, ese es uno de los aspectos que hablamos de la implementación. El proyecto nos parece extraordinario. Es más, o sea, yo te mencionaría en las palabras del presidente lo que ha hablado de los proyectos cortina. O sea, los proyectos que vayan evitando la migración de nuestros propios conciudadanos y de los centroamericanos que atraviesan todo nuestro país para llegar al norte, y que estos proyectos cortinas son los que van reteniendo a los que serían migrantes de seguir en esa tendencia antes de llegar al famoso muro que hoy es más un concepto, pero que sigue existiendo en la mentalidad de nuestros vecinos del norte. Claro. Y es importante hablar de estos proyectos justo en la antesala de la ratificación en los senados de los 3 países de América del Norte del ex Tratado de Libre Comercio, ahora el Tratado de Comercio México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC. Y bueno, también hay que poner en contexto que en los últimos días del 2018 ya se ratificó el convenio transpacífico. O sea, México tiene ahorita unas grandes oportunidades de desarrollo y de atracción de inversiones. Entonces, las condiciones tienen que generarse a la velocidad que se requiere. Y dentro de estos, por ejemplo, los aspectos que hemos hablado, mencionas en este momento los incentivos de la frontera norte. Bueno, no se han podido concretar. Nosotros tenemos muchas cámaras en la frontera norte. Hay todavía muchas dudas de la aplicación porque no se cambió el IVA, sino se maneja como un crédito fiscal. Hay condiciones que en algunos casos tienen dificultad para cumplirlas o riesgo de que de aplicar esa medida después les sea exigido la devolución del pago. Entonces creo que uno de los aspectos en los que debemos de trabajar en el corto plazo es en una simplificación administrativa general. El presidente López Obrador ha hablado de revisar o hasta de cambiar o de derogar algunas de las reformas. Yo creo que en materia fiscal hay que hacer un gran trabajo para simplificarla, para incluir a mayor número de mexicanos como contribuyentes, para que dejemos de ser un país de que de cada 10 empleos, 6 estén en la informalidad. No hay ningún país que pueda crecer de manera sostenible indefinidamente. En estas condiciones. O sea, en estas condiciones. Entonces, necesitamos ampliar la base de contribuyentes, necesitamos ser más simple. Un país que tiene la calificación casi de analfabeta tecnológico, o sea, que tenga que estar cumpliendo mediante sistemas electrónicos la contribución fiscal, pues es un impedimento para que se vayan incorporando más y más de los pequeños y de los micro, de los emprendedores que nacen y que se incorporan a la población económicamente activa. Y ese es un problema creciente que va cambiando el bono demográfico de nuestro país. Hoy pues, es más de 1.300.000 jóvenes que año con año se incorporan a la población económicamente activa. Necesitamos que tengan empleos o que hagan empresas o que se autoempleen. Y eso requiere también que no lo hagan dentro de la informalidad. O sea, las dificultades que se presenten para poder cumplir con esa obligación que tenemos todo, que es de donde salen las obras sociales, que es lo que después se puede democratizar en prestarle el servicio a los demás y es lo que puede generar las condiciones de bienestar
que participemos más y más mexicanos. Y ese es el tema también de hacer las propuestas para que hayan actualizaciones en las reformas fiscales, y esa es también la petición para que podamos incluir, incluso en el régimen de incorporación fiscal, tal vez hasta con cuotas como se existía antes, programas de los pequeños contribuyentes, o de una manera más simplificada en la que cada vez seamos más. El programa de Jóvenes Construyendo México, en el que 2.600.000 jóvenes año con año durante el sexenio van a tener acceso, como van a estar bancarizados, van a tener una tarjeta, van a estar identificables y va a poder haber un seguimiento. Y no se trata de un seguimiento persecutorio, sino un seguimiento en el que todos tengamos una cédula de identidad, que hoy no la tenemos, y que todos podamos ser contribuyentes, y que la comprobación fiscal sea en función de la voluntad de ver que los impuestos regresan en servicios y no la fiscalización. Por un lado, lo menciona usted, arquitecto, tenemos 1.3 millones de jóvenes que cada año se incorporan a la población económicamente activa. Tenemos esta necesidad urgente de crear más empresas para que generen riqueza y al mismo tiempo generen empleos. Pero estamos viviendo una coyuntura muy importante porque apenas hace un par de días el INEGI dio a conocer las cifras de la tasa de desempleo y resulta que en diciembre, justo a partir de que toma posesión la actual administración, tenemos más de 145,000 personas que perdieron su empleo formal. Entre ellas, una parte importante, lo sabemos, son personas que antes trabajaban dentro de la administración pública y en este recorte vino a afectar esta tasa de crecimiento de desempleo. Pero, ¿cuál es el reto entonces para las actuales empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, en cuanto a la oferta y demanda de empleo en el país, arquitecto? Aquí el problema es un poco más complejo. Al mismo tiempo de que se incorpora 1.300.000 jóvenes, cada vez necesitan menos empleados las industrias por la automatización, la robotización y la simplificación de los procesos. Correcto. O sea, que viene una menor demanda industrial, y es aquí donde tenemos que tomar en cuenta, y es una de las diferencias en las que no estamos de acuerdo en los planteamientos. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro le va a dar ocupación a 2.600.000 jóvenes. ¿Va a resolver un problema de corto plazo? Pero de cortísimo sí. plazo. ¿Lo va a resolver? Sí. ¿Los va a alejar de la vulnerabilidad de participar en actos antisociales o delincuenciales? Sí. ¿Va a ayudar a capacitarlos? Sí. Pero necesitamos generar los empleos en donde se puedan ocupar, porque cuando vengan otros 2.600.000 al año siguiente y otros 2.600.000 al año siguiente, no pueden seguir ocupando los mismos lugares de quienes dejaron esos sitios. Se necesita la creación de nuevas empresas tecnológicamente más capacitadas, nuevas empresas que puedan ser de mejores remuneraciones, y para eso está el emprendimiento. Y esa es una de las partes en las que creo que que le está faltando a esta administración. El impulso al emprendimiento para poder abrir nuevas y mejores empresas que puedan asimilar a todos estos jóvenes, que pueden estar capacitados en las empresas dentro de este programa, pero que después van a requerir de un empleo permanente o autoemplearse para poder generar esas condiciones. Y entonces, en esa circunstancia en la que tienes una menor demanda industrial por la automatización y la robotización, y por otro lado todavía tenemos un mono demográfico que incorpora más jóvenes año con año, necesitamos también la creación de nuevas empresas. Y allá es donde Concanaco está haciendo la tarea para fortalecer la labor del emprendimiento. Ya lo mencionábamos hace rato, arquitecto, necesitamos este gobierno facilitador. En este objetivo de crear más empresas que a su vez generen más riqueza, más oportunidades laborales, ¿han encontrado usted suficiente apoyo en lo que va de esta administración para hacerlo? Es muy prematuro para poder evaluar, o sea, están acomodándose muchos en las posiciones, apenas son un poco más de 50 días los que lleva este gobierno,
confiamos en que así sea. Y también aquí mencionarte que uno de los sectores que representa Concanaco es el turismo. Y el turismo sí es un gran empleador de mano de obra. Ese no se puede sustituir por la automatización y las robotizaciones de servicios. El turismo, además, es de los segmentos de la economía más incluyentes. Más de la mitad de los empleos son de mujeres y más de la cuarta parte son de jóvenes. De manera que creo que México tiene, además de que tiene la vocación turística por los destinos incomparables respecto a otros lugares en el mundo, o sea, tiene cultura, tiene historia, tiene toda la diversidad de los segmentos que puede atender el turismo. El turismo no es únicamente el viajero que va a conocer un destino. El turista es cualquier persona que viene de otro lugar por compras, por negocios, por atención médica, por cultura. Y eso México tiene una gran posibilidad y nosotros le apostamos a que ahí debe de intensificarse en mucho la labor. Hoy le da empleo de manera directa e indirecta a cerca de 10 millones de mexicanos y los ingresos que se esperan este año van a estar arriba de 40,000 millones de dólares, de manera que el turismo es una de las grandes oportunidades de México. Y de estos 10 millones de empleos que genera el turismo, ya lo decía usted, la cuarta parte, es decir, 2.5 millones, están ocupados por jóvenes, que es un tema que me gustaría platicar con usted. Habla de este programa y de lo importante que va a ser para resolver un tema a corto plazo. Pero ¿por qué no hablamos de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro, regresando de nuestro siguiente corte de arquitecto? Vamos a nuestro segundo corte, regresamos en un par de minutos. Significa que muchas de las empresas se encontraban con bajos inventarios en enero. Por eso hemos dicho que enero ha sido, de 2019, la peor cuesta de enero de muchos, muchos años. Regresamos de nuestro segundo corte y ya lo sabe usted, estamos conversando en esta ocasión con el arquitecto José Manuel López Campos, quien es presidente de la Concanaco Servitur. Arquitecto, antes de irnos al corte, dejábamos en el aire este programa que echó a andar el gobierno federal y que ha tenido y va a tener una destacada participación de parte de las empresas, que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya lo decíamos que son más de 2.6 millones de jóvenes entre los 19 y los 26, 27. 18, 29 años. Es más o menos en ese rango, que van a estar participando en este programa con la intención de incorporarlos a la vida productiva, pero también de incentivar su preparación académica. Es decir, trae un doble sentido que, ya lo explicaba usted, va a intentar resolver un tema a mediano plazo, pero estamos hablando de una inversión de más de 1,000 millones de pesos en esta primera etapa. Preguntarle desde su opinión, ¿va a haber retorno? 110,000 millones de pesos. ¿Va a haber retorno de esta cantidad de dinero? Yo creo que, bueno, podemos empezar por precisar los datos. Son 2.600.000 jóvenes anuales, 2.300.000 para ocuparse en empresas, 300,000 para que regresen a las aulas. Así está diseñado el programa. El retorno de la inversión, además de social, que no lo podemos dejar a un lado, no va a ser no va a ser en calidad de préstamo, va a ser en desarrollar a los jóvenes que están en edad productiva para que después puedan, continuar contribuyendo a la productividad de las empresas. O sea, el gobierno federal va a invertir ese dinero en la capacitación y en la ocupación durante 12 meses de cada uno de estos jóvenes. Al término, las empresas en las que hayan sido tutores o los hayan sido capacitadores, por decir de alguna manera, podrán contratarlos, pero si no los contrataran en las empresas en las que pasaron esos 12 meses, ya estarán capacitados y recibirán un certificado de las habilidades en las que ya son aptos y podrán ser empleados en otros lugares. Y eso va a ser sin costo para las empresas e incluye seguridad social para los jóvenes, y no va a ser sin costo para las empresas, y vamos a tener una mano de obra o una fuerza laboral, más que mano de obra, una fuerza laboral
más capacitada, más productiva y lo que haría a las empresas más competitivas. Y hace un rato hablábamos de lo que es lo que le viene para México con los tratados comerciales recién firmados. Necesita México elaborar productos que sean competitivos a nivel global. Y para que tengas productos que puedan competir con cualquiera producido en cualquier otro país del mundo, necesitas mejorar por mucho la calidad de la planta laboral. Y esta es una de las aportaciones de este programa. Sin embargo, te decía también hace unos momentos en esta charla que el programa resuelve de corto plazo muchos problemas y lo vemos con muy buenos ojos. Pero tenemos que pensar también en que paralelamente a esto tiene que haber un desarrollo de emprendimiento para la generación de nuevas empresas. Y esa es la parte en la que estamos insistiendo en que te debes de considerar. Se desapareció el Instituto Nacional del Emprendedor en este sexenio. Probablemente o posiblemente el programa necesitara de ajustes, se puede hablar de que incluso se haya invertido incorrectamente. Pueden haber muchas razones por las que el programa necesitara cambiarse, pero seguimos pensando que bien administrado, bien supervisado, con honestidad y luchando contra la corrupción o una mala aplicación de recursos, se debe de fomentar el emprendimiento. O sea, ese es el complemento a la ocupación de este ejército de jóvenes que van a ser atendidos mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cómo va a ser la participación directa de las empresas en este programa, arquitecto? Como tutores, tú recibes, o sea, nosotros ya estamos trabajando ahorita en la captación de las empresas que van a recibir y la Secretaría del Trabajo está trabajando mediante censos en la demanda de jóvenes que requieran o que se apuntan para el programa. Creo que ya andamos en el orden de cerca de 100,000 empresas que están recibiendo jóvenes y tomando en cuenta el número de jóvenes que demandan, solamente del sector comercio, estamos empezando a trabajar con el sector de servicios y con el sector de turismo, y que demandan cerca de 300 o 400,000 jóvenes. Y esto va en aumento día con día. La forma en la que participan las empresas es recibiendo a los jóvenes con un perfil de los puestos que desean, que pueden ofrecer. Y de los puestos que pueden ofrecer es de lo que se trata, y esa es la parte en la que tiene que invertir la empresa, es en capacitarlos para que sean hábiles para el puesto. Si durante desarrollo de competencias. Sí, durante los 12 meses la persona que recibió lo considera la empresa apto para ocupar un puesto fijo, lo puede contratar y su lugar lo ocupará otro joven. Si no, al término de los 12 meses ya estará capacitado para un oficio o para cualquier. Creemos nosotros que el sector terciario que representamos, no creemos, esa es la estadística, va a ocupar a la mayor parte de estos jóvenes. No es tan práctico que puedan entrar a una línea industrial que requiere de especialización y de conocimientos previos. No es tan fácil que puedas convencer a jóvenes que están buscando mejorar sus condiciones, llevarlos al campo. Pero en el sector de servicios, que incluye el turismo, desde luego que hay muchas oportunidades y hay, repitiendo, México con la vocación de impulsar el turismo, tiene mucho espacio para acomodar no solamente a estos jóvenes, sino para generar más y mejores empresas que puedan pagar mejores salarios. Empresas que, por cierto, y déjeme le cambio de un poco el tema, arquitecto, se vieron afectadas en esta crisis reciente por el desabasto de combustible. Sí. Se me viene a la memoria un dato que usted dio en esa semana álgida de la falta de combustible, en esta lucha contra el huachicoleo que emprendió el gobierno federal, de que más de 4,000 empresas, se perdieron más de 4,000 millones de pesos en este sector terciario. Es un dato de los primeros días. ¿Cómo vamos hasta este momento que seguimos, no se ha regularizado el tema? La cantidad es mucho mayor que esa,
Cuando dimos el dato, la primera vez era sobre de algunos estados. El número de estados ha aumentado. La afectación está en el orden de 2 estados de mayor o menor medida. Pero en la medida en la que esto pues, se prolonga en el tiempo, afecta a otros estados que no tienen desabasto. Y hay que decirlo por su nombre. Desabasto sí hay. O sea, que no haya escasez porque tengan inventarios las terminales. Eso es una cosa. Pero si no llega a donde se necesita, no se está abasteciendo y eso es desabasto. O sea, tenemos desabasto de combustibles en muchos estados de la República. La simplicidad de la crisis es que yo, propietario de un vehículo, no tengo forma se me complica cada día más ir a llenar el combustible de mi vehículo para trasladarme a la oficina, hacer las compras, a llevar a los niños a la escuela, pero en el sector en el que usted representa, la crisis va mucho más allá. Hay otro dato por ahí que leí de una pérdida de más de 90,000 toneladas de alimentos perecederos que no podían transportarse, que no contaban con el suficiente combustible para estos camiones refrigeradores. ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Cómo va la afectación de la ausencia o del desabasto, ya lo decía usted, de combustible en las empresas que usted representa? Yo te diría que, o sea, tenemos que distinguir de lo que es la afectación con la molestia. Exacto. A ti te puede causar una molestia estar 5 horas haciendo fila en una gasolinera o levantarte a las 4 de la mañana para poder ser de los primeros O que en están. lugar de agarrar mi carro y irme en el metro, ¿no? Esas son molestias. Es correcto. Claro, si eso afecta tu horario laboral, eso ya también es productividad que está afectando al país, a ti en lo personal y al país. Si eso se refleja directamente en tus ingresos por horas no trabajadas, horas hombre, o sea, que se pueden trabajar, eso sigue contando. Pero no solamente esa molestia es lo que más nos afecta. La transportación de bienes, de personas, afecta comercialmente al no poder llegar a su destino. Tuvimos un mes de diciembre en 2018 excelente. O sea, los números para el comercio cerró con más del doble de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Comparado contra diciembre del año anterior. Del año anterior. En contribución al Producto Interno Bruto. O sea, no en volumen de ventas. Eso significa que muchas de las empresas se encontraban con bajos inventarios en enero. Por eso hemos dicho que enero ha sido, de 2019, la peor cuesta de enero de muchos, muchos años. ¿Qué es lo que sucede? Si tienes necesidad de reponer inventarios y tu proveedor no te lo puede enviar porque no tiene combustible, ya tienes una afectación. Vas a vender menos, no vas a poder reponer tus inventarios, tus costos de reposición van a ser mayores y tu gasto fijo se va a dividir en menos productos vendidos. O sea, tienes una menor rentabilidad, además de que tienes, una pérdida de mercado. Esa es una. La otra, tú lo dijiste hace un momento, los artículos perecederos no pueden esperar indefinidamente. No es que si no los vendiste en enero, los vendas en febrero. Para febrero ya van a estar descompuestos. Muchos de esos productos, especialmente en estados como Michoacán, su destino es de exportación. Si no los pueden mover, y además la afectación ha aumentado en los últimos días por el bloqueo de las vías férreas. Sí. O sea, situaciones que no se deberían de permitir en un país que se precie de tener Estado de Derecho. Pero bueno, ese es otro tema. Hablando del combustible, o sea, te afecta la transportación, pero hay una afectación mayor a la que yo tanto he insistido en esta charla, que es el turismo. O sea, el 80% del turismo en México es nacional. Si tú no tienes combustible o tienes temor de que al regresar no lo obtengas, no vas a hacer el turismo de cercanía. Correcto. El que hacen de las grandes metrópolis a los pueblos mágicos o a los puertos que les quedan, a distancias para ir en automóvil. Y eso se ha vuelto en cancelaciones de hoteles, en menor venta para los restaurantes, en menor derrama económica de estos destinos turísticos. Esas son las afectaciones que se van sumando y que te dan esas grandes cifras. Ya estamos hablando de más de 20,000 millones de pesos, en general, no únicamente comercio, servicios y turismo.
Arquitecto, yo le quiero preguntar, en esta lucha que ha emprendido el gobierno federal contra el huachicoleo y estas afectaciones que ha sufrido el sector económico de nuestro país, si lo tuviéramos que poner en una balanza, y se lo dejo de tarea en lo que vamos a nuestro siguiente corte, ¿dónde estaría tomando mayor peso? Déjeme ir a nuestro tercer corte y regresamos. Vamos a una tercera pausa y regresamos en un par de minutos. Si se perdieron 145,000 empleos en diciembre, espérate los que vas a conocer en enero. Y si se habla de crecimiento económico, que ya hay estimaciones internacionales que no son aceptadas por nuestras autoridades. Regresamos de nuestra pausa y ya lo sabe usted, estamos conversando con el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México. Él es el arquitecto José Manuel López Campos. Arquitecto, antes de irnos al corte, le decía que le dejaba de tarea en estos minutos pensar o que nos pudiera compartir, en su opinión, si tuviéramos que poner en una balanza la lucha contra el huachicoleo que ha emprendido el gobierno federal y las afectaciones que ha provocado esta medida al sector empresarial, ¿de qué lado se iría la balanza? Bueno, yo te diría, creo que lo debemos dividir en dos partes. La primera es que merece cualquier reconocimiento y hasta aplauso la medida de combatir el robo de los combustibles de la forma en la que se haya estado dando. Que es un poco, perdón que lo interrumpa, de lo que hablábamos hace rato. El qué, yo creo que nadie lo puede objetar. Efectivamente. Estamos totalmente de acuerdo, aplaudimos la valentía con la que enfrentó el tema, el que se está combatiendo estas bandas organizadas en el robo en los ductos, el que se esté combatiendo al interior de Pemex en las pipas que manifestó el propio presidente, que salían hasta 1,000 en algunos días sin que las se facturaran. Estamos totalmente de acuerdo con eso, lo felicitamos y nos felicitamos como mexicanos. Eso nos muestra que la lucha contra la corrupción va en serio y creo que necesitaba México ya una sacudida en ese sentido. Estamos totalmente de acuerdo. Pensamos también que se pudo haber hecho una coordinación que le evitara la afectación que le ha causado a los sectores productivos de México. Que no es el mejor cómo, digamos, no fue la mejor forma O sea, el que estamos totalmente de acuerdo. Creemos que pudo haber sido con una mayor coordinación con las empresas, con una mayor coordinación con la sociedad civil, se pudo haber evitado el daño que se ha recibido. Porque hay un daño que va a ser irreparable. Van a haber empresas que van a terminar cerrando con esta situación. Si se perdieron 145,000 empleos en diciembre, espérate los que vas a conocer en enero. Y si se habla de crecimiento económico, que ya hay estimaciones internacionales que no son aceptadas por nuestras autoridades, pero pues algo indican con eso, está afectando la posibilidad de crecimiento al que aspiramos. Crecer al 2% no nos permite tener los niveles de bienestar que deseamos. Claro. Necesitamos crecer arriba del 4%. Y para eso tenemos que seguir impulsando al sector productivo, por una parte. Y por otra parte, también necesitamos una mayor certidumbre en cuanto a los proyectos que se van a realizar y en los tiempos en que se van a hacer. No ha habido ahorita una apreciación del dólar, o sea, no ha habido una fuga de capitales. Estamos confiando en el presidente de la República, pero también tiene que tener esto unos tiempos en los que se realice. Tú me preguntas, ¿qué en el balance que hay? Si cuando termine esta contingencia tenemos, o sea, que se acabó el problema del huachicoleo, pues bueno, entonces diremos que valió la pena todo lo que se haya hecho. Porque el huachicol no solamente se vuelve un robo a los recursos de la nación, que eso a su vez se traduce en un menor pago de impuestos porque se venden, o sea, en la informalidad, sino que además genera, fortalece al crimen organizado y en consecuencia eso genera otros problemas adicionales de inseguridad y de violencia. Eso puede contribuir en mucho a tener un país diferente. Pero para ser francos, arquitecto,
¿No cree que pase con el huachicol lo mismo que pasó o que ha pasado históricamente con el narcotráfico? Se cortan cabezas, sí, cabezas importantes. Ya vemos a personajes como Chapo Guzmán en la cárcel, pero hay gente detrás de ellos que viene y los sustituye y entonces crecen muchas cabezas. ¿Realmente cree usted que esta estrategia va a acabar de plumazo con el huachicol? No es de plumazo, pero es la primera vez que se van a fondo. Y es lo que decía, que el gran mensaje positivo que nos deja esto es que la lucha contra la corrupción va en serio. Esperamos que concluya, que tenga un final feliz. Sí esperamos eso. No es un deseo, o sea, no es un optimismo ingenuo. O sea, sí creemos que esto puede terminar bien. O sea, las medidas son diferentes. No estamos de acuerdo en la implementación, pero, pero por eso decía, si al final esto termina con ese grave flagelo que tiene la nación en cuanto al robo de combustibles, pues creo que valdrá la pena. Sin embargo, nos hubiese gustado más que se hicieran las dos cosas, que se hiciera el combate frontal que se está llevando a cabo y que se tomaran medidas que evitaran la afectación que le ha causado a las empresas, incluso a los sectores comerciales de servicios y turismo de una manera tan importante. Y Ahora, no se ha acabado, y el problema no se ha acabado. O sea, y no se acaba con las 600 pipas, con las 500 o 600 pipas que se van a comprar. También hemos propuesto, y hace un rato decías que si estamos haciendo propuestas de propuestas. Sí, ojalá y nos hagan caso. También hemos propuesto de que utilicen más la tecnología. O sea, si son miles de kilómetros de ductos, no los van a poder vigilar presencialmente. tierra, sí, claro. Pero tienes, o sea, ya aparatos como los drones, tienen los medidores de presión que desde hace mucho tiempo los tienen, pueden tener estaciones militarizadas a ciertas distancias que permitan evitar de que cuando le hagan un pinchazo, o sea, sucedan desgracias como las que recientemente pasaron en el estado de Hidalgo. O sea, que la contención sea en menores tiempos. Y eso finalmente vaya inhibiendo el que se cambien las cabezas. O sea, si tienes un escenario en el que cada vez es más difícil y menos rentable el robarte el combustible y desaparece la impunidad que Y la más hermana, riesgoso, ya lo vimos. que además aquí hay que estar atentos con eso. Otro de los grandes riesgos es el borrón y cuenta nueva. Otro de los grandes riesgos es no querer voltear a ver hacia atrás, porque la impunidad es la hermana gemela de la corrupción. Si hay impunidad, va a seguir habiendo corrupción y vamos a seguir viendo que cambian los nombres, pero siguen los hechos. Los países más desarrollados que tienen menores niveles de corrupción son los que tienen menor grado de impunidad. La lucha contra el huachicoleo no ha sido el único tema que ha estado en la palestra estos últimos 50 días. Hablamos del aeropuerto, hablamos del Tren Maya, que por cierto, allá en su tierra, hablamos de esta propuesta que en su momento generó polémica respecto a la reducción de las comisiones bancarias. Considerando todo esto, arquitecto, ¿cuál es su balance hasta el momento en estos primeros 50 días de la Administración Federal? Que se han abierto muchos frentes y que no es posible atenderlos al mismo tiempo y eso ha generado esas incertidumbres. Estamos de acuerdo en la mayor parte de los principios, ya lo dijimos, en los que coincidimos, en los cómo pensamos que debería de... estamos hablando de que la economía es muy sensible a los cambios. La inversión requiere de varias cosas para que se dé, no únicamente un mercado, se requiere también de condiciones de Estado de Derecho, de que no haya corrupción, de que haya productividad, de que haya seguridad. Y entonces tal vez debamos de ir para lo siguiente, porque ya hablo de otros frentes. O sea, esperemos que se cierren estos frentes antes de pasar a los otros. Y no porque no querramos que se solucione, ni porque estemos beneficiados por los otros problemas, ni porque seamos cómplices los empresarios. Y lo hemos dicho, pero los empresarios que participen en esto, que reciban el mismo trato que el delincuente. Tan delincuente es el que lo roba como el que lo compra. O sea, no estamos defendiendo en ese sentido nada. Lo que pedimos es que no se, o sea, que
o sea, que al mismo tiempo de que se vayan corrigiendo los graves problemas que tiene el país, los grandes aspectos de corrupción que han salido a relucir, las grandes faltas que se ha tenido desde políticos, empresarios y hasta el pueblo en general, porque el pueblo puede ser sabio, el pueblo puede ser bueno, pero en el contexto en el que vivimos ahora, para eso existen las leyes y para eso existen los jueces. O sea, se tiene que juzgar lo que hace, lo que es bueno, lo que es malo, y tiene que haber quien lo decida y cómo lo decida. Y hablando de lo que es bueno y lo que es malo, arquitecto, ¿qué sería lo bueno de estos 50 días de la administración? En ideas cortas. En ideas cortas, la lucha contra la corrupción, el interés del presidente, o sea, por tener una mayor comunicación con la sociedad, la empatía que ha tenido con, o sea, con el tema del bienestar, la apertura a proyectos que estuvieron, o sea, negados durante mucho tiempo, a los que les mencioné en unos segmentos, como los proyectos Cortina, el fortalecer el desarrollo económico y crecimiento productivo de estados que tienen un gran rezago en el sur y sureste de nuestro país, con estos grandes proyectos de infraestructura en los que va a necesitar que participe la sociedad. No hay ningún erario que pueda llevar a cabo esos proyectos por sí mismos, o sea, cuando hablamos de la gobernanza y de la participación ciudadana, en el adelgazamiento de la burocracia, en eso, así son los primeros que me vienen a la mente de los grandes aciertos, pero también, repito, hay que ver las formas, los cómo. Ya me dijo usted lo bueno y lo malo. Lo malo, pues no ha habido o sea, vamos a decir, ha habido un distanciamiento con algunos sectores empresariales. No puedo decir que sea el caso de Concanaco, pero de manera general, o sea, es perceptible que, o sea, que las decisiones importantes no estamos participando. El sector empresarial en general. Y esa falta de participación se traduce en otras acciones en las que lo está resolviendo el gobierno, pero sin una participación de los sectores productivos en cuanto a consulta y en cuanto a acciones o en elaborar la hoja de ruta juntos. La otra es pues el confiar mucho en la gran confianza que se tiene el equipo del presidente, no el presidente por sí mismo, sino el equipo que le rodea, en cuanto al bono que le dio la ciudadanía cuando el 53% votó por él y esos 30 millones, y que las decisiones se tomen ahora sí sin consultar. Esas consultas que se hicieron para el aeropuerto o las que se están hablando de que se harán en el futuro, pues si nos vamos a manejar de esa manera, habría que empezar por cambiar las leyes y por hacerlas confiables. O sea, se tomaron decisiones que fueron consultas que no fueron lo más eficaces posibles. Ciertamente es potestad del presidente, y yo ya lo he mencionado con estas palabras. La gran consulta fue el 1 de julio. Claro. Allá se eligió quién va a tomar las decisiones. Arquitecto, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. A mí me encantaría seguir conversando con usted, pero el tiempo no perdona. Yo quisiera pedirle que nos mande un mensaje final a toda nuestra audiencia. Pues yo lo único que diría es que la única manera para que México pueda ser más próspero, México pueda ser más justo, México pueda ser más seguro, es que cada uno de nosotros, desde donde nos corresponde participar, lo hagamos, y lo hagamos con compromiso, y lo hagamos con honradez, y que realmente en esta participación invitemos a quienes nos rodean, y que cada vez seamos más los mexicanos que cumplen no solamente con su obligación que por ley le corresponde, sino con un carácter patriótico, que pongamos a México por delante y que de esa manera podamos crecer más y darle a nuestros hijos y ellos a sus hijos el México que todos queremos y nos merecemos. Arquitecto
José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitur, gracias por recibirnos, gracias por atendernos y sobre todo por compartir estas opiniones, No, pues muchas comentarios, gracias. ideas con la audiencia. Muchas gracias a ti. De esta manera llegamos al final de nuestro programa, no sin antes invitarles a que nos sintonice en la próxima ocasión. Que tengan muy buenas tardes.